empezar con la charla que ustedes me pidieron, mejor dicho, las organizadoras de este evento, a las cuales tengo que agradecer profundamente porque para mí la casa de estudios tiene para mí, ¿qué quiere decir? Me estoy emocionando, una importancia bastante alta. No solamente me formé, sino que me formé en una época donde la época del 60 me marcó profundamente, creo que a toda nuestra generación. Bueno, más allá de este agradecimiento, vamos a empezar. En realidad, esto es un proceso, hoy nos sorprende a partir del coronavirus, o vamos a llamarlo el COVID. El problema es que los procesos, digamos, de cambios educacionales lo vamos a ver en estos 4 momentos. Primero, digamos, lo que se ha denominado sociedades de la información o sociedades de la comunicación, precisamente porque el desarrollo de la tecnología, de la informática y de la comunicación fue tan exponencial que llegó a que se produjera, digamos, una mayor producción de mensajes, circulación y consumo de todo tipo de información y conocimiento. Y esto fue marcando a su vez lo que se denominó la brecha digital. ¿Por qué? Porque no todos tenían la accesibilidad a poder estar, digamos, en contacto, digamos, con todas estas tecnologías. Sin embargo, hubo en esos momentos no digo mandato porque es como muy fuerte, pero sí las políticas educacionales se planteaban de que era necesario que esa brecha se fuera acortando. De todas formas, no había, digamos, como después sí hubo toda, digamos, una clara lineamientos políticos para la reducción de esa brecha digital. Se empezaron a ensayar clases presenciales que integran el uso de Internet en diversas plataformas como recurso que en esos momentos se lo planteaba como optimizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto empezó en primer lugar en algunas escuelas secundarias y después se fue generalizando hacia las enseñanzas superior, cuando se dio una apertura a la enseñanza privada y muchas de esas aperturas fue la oportunidad para que las universidades empezaran a trabajar sobre la modalidad virtual. Esto, digamos, por ahí les estoy planteando que es en la década, digamos, del 70, del 80, que empiezan los primeros ensayos. La UNESCO, el órgano que ustedes saben de Naciones Unidas, que es rector de todo lo que tiene que ver con las políticas educativas. Vamos por el tercer informe de la UNESCO. Esos informes se hacen más o menos con una frecuencia de 20 años, 2 décadas, porque son planificaciones que precisamente tienen que ver no con el cortoplacismo, sino con un plazo, digamos, de largo plazo, por lo menos. Voy a hablar del segundo informe, que es el estudio del milenio, que eso fue entre 1990, se dio a publicar en 1998, y allí se planteaba ya, se retoma esta cuestión de la necesidad de la educación, de la democratización de la educación, y se empieza a pensar que la fuente, digamos, más interesante, en el sentido de que ofrece mayores posibilidades, era recurrir a las tecnologías informáticas y de comunicación, que en esos momentos solamente estaban a disposición del marketing, o sea, del mercado productivo, y también, por supuesto, ya en esos momentos ya aparecía también como un mercado interesante a explotar todo lo que tenía que ver con la recreación a través de los medios de comunicación, que, digamos, en una amplia aceleración de conformación de distintos medios. Pensemos en que empezamos con la radio. Bueno, para irme, digamos, a un tiempo más cercano a ustedes, pero si es que tenemos que hablar de medios de comunicación, tendríamos que irnos hacia, digamos, la Biblia, la imprenta,
cuando Gutenberg genera la imprenta, el primer libro y el libro más leído a nivel mundial es precisamente la Biblia. Es decir, eso es un medio de comunicación masivo. Entonces, pero digamos, como decía antes, más cercano podemos empezar a ver el papel que cumplió la radio en la Primera Guerra Mundial, y luego, digamos, la televisión. Todo esto ha permitido esa democratización. Y desde la perspectiva educativa, se planteaban por qué, desde el punto de vista de la dimensión cultural, estos eran aprovechados y se empieza a crear la industria incluso de la recreación, y por qué no la educación. Entonces vuelven a retomar esto en el sentido, desde esa perspectiva, ¿no? De ser un recurso para la democratización, para una mayor alfabetización, para cumplir ciertos estándares, de llegar con educación a mayor número de personas. Esto inspiró a las universidades de Bolonia, de Alemania, y se conoce con la Declaración de Bolonia, y sale a la luz un año después, donde se pone el énfasis, o sea, el eje político de la educación, es en una educación no solamente en términos de llegar a más gente, sino también en cómo se debía permanecer en ese campo de la educación. Entonces se pone el énfasis, decía, en una participación activa del educando, crítica y reflexiva, ¿sí? Y muchos de los fundamentos para pensarlos en estos términos políticos estaba en Paulo Freire. Acuérdense ustedes que Paulo Freire planteaba de que había que hacer una ruptura, y esto ya lo planteaba en la década del 60 del siglo pasado, cuando decía que había que hacer una ruptura con la modalidad de educación bancaria que tenía el sistema en su conjunto. Es decir, donde el educando era un mero depósito de un cierto capital cultural del cual debía hacerse cargo a como fuere. Edgar Morin, más recientemente, por supuesto, va a plantear, y ha sido uno de los asesores de la UNESCO en esto de pensar cuál iba a ser o cuáles podían ser los lineamientos para esta educación del nuevo milenio, o sea, de este milenio en el cual estamos. Esto se pensó, digamos, en el año, por supuesto, finales de la década pasada. Las reuniones, incluso se conoce, hay un informe bastante importante de La educación es un tesoro, donde lo que se pone el énfasis es en el aprendizaje ciudadano, porque se está pensando de que estas sociedades de la información y del conocimiento nos va llevando a un mundo en los cuales tenemos que estar totalmente interconectados. Ahora, también acaba de surgir distintas tensiones en relación a distintas posiciones para decir cómo es que vamos a estar interconectados. ¿Vamos a estar simplemente como una situación, digamos, que responde a una exigencia tecnológica, o también vamos a empezar a ver en la calidad de esa comunicación o de esa interconexión? Entonces se plantea y se pone el acento en la calidad. ¿Y para qué? ¿Cómo se transmite esto? Se transmite en 3 propuestas. Es decir, el ciudadano debe aprender a aprender. Esto es muy importante porque quiere decir de que tiene que generar un espacio de, vamos a hacerlo más fuerte, de autoaprendizaje. Uno tiene que aprender a aprender. Con lo cual, además, está diciendo de que se descentra la educación del docente. El docente va a cambiar su rol, ya lo vamos a ver. Por otra parte, se plantea que hay que aprender a ser. Y esto también llega a ser muy importante, quiero que lo retengan, porque es el punto en que ya no se aprende, digamos, es decir, el aprendizaje no va por objetivos pedagógicos,
planteados desde el docente como en un rol protagónico, sino que en realidad el docente va a facilitar, va a ser un mediador entre las tecnologías informáticas y de comunicación y el proceso que inicia el educando para construir su propio aprendizaje. Y esto hace que él pueda evaluar desde esas competencias, cuando digo quiero decir el docente, pueda evaluar desde las competencias, desde esas habilidades procedimentales que va, digamos, desarrollando el educando. Y luego, el último eje es aprender a ser. Esto es aprender a vivir. Y el aprendizaje a vivir implica, más allá, digamos, de una cuestión ética, con todas las normativas, por supuesto, de una buena convivencia, tiene que ver a pensar cuál es esa relación, y acá Morín pone precisamente mayor acento, cuál es esa relación del sujeto con el medio ambiente, tan descuidado y tan explotado, en todo caso por los seres humanos, y que ha llevado a situaciones de rupturas bastante graves, y una de ellas la estamos de alguna manera viviendo, varias de ellas, digamos, los cambios, las consecuencias, digamos, del cambio climático, y que esto vienen advirtiendo los cientistas del medio ambiente desde la década pasada, mejor dicho, desde el siglo pasado, desde la década del 70. Hay conferencias que empiezan desde 1975 a llamar la atención a todos los gobiernos acerca de lo que estábamos haciendo con nuestro ecos. Ecos, ustedes saben que es una palabra que en griego quiere decir hogar. Es ¿qué estamos haciendo con nuestro hogar? Y esto es una pregunta que no creo que debamos desecharla o dejarla a un costadito, sino que debería ocupar un lugar también bastante importante en nuestro vivir. Y esto forma parte de aprender a ser, aprender a vivir en una sociedad que nos lleva cada vez más a estar interconectados, de manera tal que es un nuevo estilo de convivencia. En el punto 3, lo que quiero señalar es el proyecto Tuning de Europa. Ese proyecto es un proyecto que surge como resultado de la Declaración de Bolonia, y van a participar Italia, va a participar Alemania, y en estos momentos, discúlpeme, pero no me acuerdo qué otra universidad más de Europa. Pero hacen a una relación que después esto va acompañando, digamos, más que acompañando, digamos, preanunciando lo que después se va a concretar con la Unión Europea. Entonces, ¿cómo es que van a circular estos ciudadanos en una Europa unificada, donde se supone que el recurso humano que circule tiene que estar también unificado en términos de ciertos criterios de calidad? Por lo tanto, la educación, este proyecto está basado pura y exclusivamente en cuál va a ser la educación que van a impartir las universidades en Europa, en torno a esto que señalaba la calidad. De ahí que incluso ustedes habrán escuchado más de una vez las cuestiones de las evaluaciones PISA, y esto que se hace a nivel secundario, pero tiene que ver con este acento puesto en la calidad del educando que va a circular en un mundo cada vez más, digamos, globalizado, interconectado, a punto tal de que le permite, por ejemplo, digamos, a un pensador que ha hecho, digamos, aportes importantes, señalar de que esta es la aldea global, ¿sí? Bueno, me estoy refiriendo a Chomsky. Y empieza, digamos, también el proyecto de la Unión en Latinoamérica, así como se planteaba la Unión Europea, la Unión Latinoamericana. En principio apareció como un gran desarrollo de unidades regionales, entonces el Mercosur, el Mercoandino, etcétera, etcétera.
Y en el 2005 empiezan las reuniones. Si mal no recuerdo, una de las primeras reuniones que se hizo durante ese periodo, 2005, fue en Buenos Aires, donde se plantea las reuniones acerca de consensuar, comunicar, difundir el proyecto Tuning, y de ahí es que va a salir los criterios más, digamos, fuertes para, recuerden ustedes que, por ejemplo, la CONIAU empieza, digamos, su actuación en el año 1995, evaluando la calidad de las universidades de medicina, mejor dicho, las facultades de medicina, y nosotros ya hemos pasado por la primera etapa de evaluación que empezó en el año 2010, y a todo esto los criterios, los estándares de evaluación tienen que ver con todas estas reuniones previas que les voy comentando y que se centraron en estructuras y contenidos. Cuando digo estructuras y contenidos, me estoy planteando en los diseños curriculares y en los contenidos y los acuerdos de los contenidos que se iban a hacer. ¿Con qué finalidad? Pensando de que ese profesional, digamos, formado en las universidades, en cualquiera de las universidades de Latinoamérica, podían circular y no necesariamente tenían que revalidar su título, sino que podían, a partir de estos acuerdos de formación, podían circular sin ningún problema. Primero por cuestiones, digamos, por las áreas regionales, como en este caso el Mercosur, y después digamos, ampliarlo a una unión latinoamericana. Bueno, estos son marcos de referencia que les voy dando para que ustedes vayan viendo que el problema de la virtualidad no es un problema que lo desató el coronavirus o el COVID-19, sino que es un problema que ya estaba dentro de las agendas políticas, o sea, de política educativa desde la década, digamos, del 90. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en esto de señalar cuáles van a ser las políticas, digamos, en los programas, o sea, en los contenidos y en los diseños curriculares? Las competencias, que son las habilidades que tiene que aprender el educando, y los resultados de aprendizaje, la evaluación, que esta vez la evaluación va a estar centrada en calidad. Y ustedes saben de que los que ya han pasado por digamos, por la primera etapa de evaluación de la CONIAU y vamos a ingresar a la segunda etapa, los indicadores precisamente no van a estar puestos en el acento tanto, digamos, en datos cuantitativos, sino en datos cualitativos, que tienen que ver cómo es que se aprende, cómo es que se adquieren esas habilidades. Y eso es un punto importante para la titulación. Bueno, así es como vamos a llegar a esta otra parte, digamos, el cuarto, que es el COVID-19, que es el sistema educativo virtual. Que nos parece que, bueno, de pronto esto nos digamos, como que aceleró, pateó el tablero para acelerar todo esto que venía señalando. Y hemos entrado ya no como una simple apoyatura, como veníamos a veces manejando, entre un entorno, digamos, el EVA, que es un entorno virtual de aprendizaje, que no lo teníamos, digamos, creado, sino que simplemente creábamos algo que era una situación mixta. Entonces, la presencialidad con tener algunos recursos de los TIC para poder optimizar ese proceso de aprendizaje. Muy bien, entramos entonces al sistema educativo virtual, y que sabemos que tiene como referencia el paradigma educativo universitario centrado en lo que les explicaba antes en el proyecto Tuning. Y fundamentalmente de lo que se trata ahora es de generar ambientes de aprendizaje que hagan posible con ese entorno, esa creación de ese entorno virtual de aprendizaje.
para lo cual tenemos los soportes y los canales para dar forma a los contenidos, para registrarlos, para almacenar, para difundir. ¿Por qué? Porque tenemos toda una infraestructura que nos posibilita. Toda esa tecnología de informática y comunicación ha generado una serie de recursos que son recursos didácticos. Y que por supuesto esos recursos didácticos van a exigir que estén actuando en red, que puedan circular. Y para eso el soporte es precisamente Internet. Esto nos hace por ahora pensar que esa infraestructura la tenemos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia didáctica de aprendizaje? Son procesos de aprendizaje del educando, como decíamos antes. Nosotros nos corremos, somos simplemente facilitadores. O sea que tenemos que hacer todo un proceso de cambiar en cuanto, digamos, a lo que teníamos internalizado como rol del docente. El docente, incluso fíjense en ustedes de que el docente se dirigía hacia los alumnos desde un lugar claramente diferenciado, distanciado, los demás estaban allá y uno estaba acá. Hoy por hoy, es decir, la virtualidad nos plantea una horizontalidad. Es decir, nosotros en tiempo real nos podemos estar comunicando, como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes. Ustedes me están escuchando, pero ustedes están haciendo su proceso digamos, están procesando lo que yo estoy dando como información. Y al mismo tiempo, si bien en estos momentos cada uno está aislado, porque está, digamos, dentro de este aislamiento social, pero que de alguna manera va a continuar en términos de estos espacios, digamos, virtuales de aprendizaje, van a estar aislados, pero va a depender, por ejemplo, supongamos que esto fuera una clase, va a depender de cuál es mi actitud hacia ustedes en el sentido de qué recursos, digamos, de aprendizaje didáctico yo estoy pensando para que terminado esta charla ustedes puedan a través de foros intercambiar opiniones, además, digamos, consultar bibliografía e ir enriqueciendo esto que se inició de este modo. Con lo cual ustedes así están adquiriendo, están creando su propio, digamos, manera de aprender, porque ustedes van a recurrir a cierta bibliografía que a ustedes les convenga, que les parece que es más atinada para lo que yo insinúo en esta conferencia, ¿sí? Bueno, que esto es central, vuelvo a reiterar, esto es central. Nosotros somos facilitadores para que los alumnos vayan adquiriendo su propio aprendizaje, hagan su propio proceso. Los tiempos los determinan, digamos, ellos, y ya de alguna manera también hay un corrimiento de nuestros tiempos. La estrategia didáctica de enseñanza. Bueno, acabo de señalarlo porque es lo que estoy diciendo acerca de nuestro rol de docente, como tiene que ser totalmente transformado, porque es orientar al educando en la adquisición de competencias. Cuando pongo esta sigla CAP, quiere decir de conocimientos, de actitudes y de procedimientos. Y además eso que va en un orden de cognitivo creciente, en el sentido de que va a ser en función de un diseño curricular en los cuales está pensado desde la perspectiva de que fuera un currículum espiralado. Gradualmente se va logrando, digamos, que al terminar una determinada unidad sea competente en relación a los temas tratados en esa materia. En cuanto a proyecto educativo, es una creación de aula extendida. Bueno, esto, digamos, va de sentido común, va de suyo, que es un espacio virtual de comunidades digitales que van a estar organizadas en la interactividad con los materiales didácticos, que en la jerga o en el código, para no decir jerga, uno podría decir jerga técnica, bueno, en el código de las TIC son los objetos de aprendizaje digitales. Y estos son muy variados. Ustedes, cuando yo inicié
esta conferencia, en la primera diapo veíamos una serie de imágenes. Entonces tenemos, es decir, los mails, los WhatsApp, los blogs, los Facebook, etcétera, 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 que hay una cantidad de, digamos, recursos donde podemos estar comunicados y además, y no solamente comunicados para decirnos socialmente, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sino también para señalar y decir, acá acabo de ver, incluso hasta los memes mismos es un recurso porque nos hace pensar acerca, es decir, es una estructura creativa, innovadora, que nos está planteando algunas cuestiones que nos llevan a ciertos razonamientos políticos, culturales, ¿sí? Y en la comunidad telemática, en donde también las comunicaciones cambian, ya no es, digamos, como en el cara a cara, es reemplazado por una conexión, en la cual esta E mayúscula todavía es un vicio de formación, donde estoy poniendo para decir que es el educador, ¿sí? Educador educando, educándose con educandos, educando con el educador, y educandos y educadores y educadores. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque otra de las cuestiones en las cuales dentro de las políticas de educación superior no podíamos lograr, y ahora me parece que tampoco ya en lo inmediato, pero sí en lo mediato, es el tema de la transversalidad, esto de comunicarnos no solamente al interior de nuestra propia cátedra, porque a veces las reuniones de cátedra y quedaban ahí pendientes y en el aire. En estos momentos las reuniones de cátedra se hacen una necesidad. Ya aprenderemos cada vez más a manejar cualquiera de las plataformas que nos permitan, digamos, ser por Zoom, por Meet, por lo que fuere, por Teams, por cualquiera de las plataformas que nos puedan convocar para videoconferencias. Acá parezco yo muy suelta diciendo todo esto, pero no van a creer que a mí me resulta muy fácil todo esto. Lo que lo tenga, digamos, incluso por el rol que desempeño como directora de una carrera, de tener que hacer una serie, digamos, de lecturas, intentar aprendizajes, no quiere decir de que yo sea, digamos, y voy a expresar una number one, digamos, de la virtualidad. Es un proceso que va a llevar su tiempo, pero sí lo tomo como un desafío. Y creo que es así como lo debemos tomar, porque hay situaciones que de pronto son irreversibles. No podemos, de alguna manera, volver atrás con esta situación, porque hasta tanto no se resuelva, y va a demorar bastante tiempo resolverse el problema de la pandemia, vamos a tener que estar en esta situación de aprendizaje. Y además, esto recalco, porque también es una característica de política educativa, en un aprendizaje permanente. Y es un aprendizaje permanente que acá nos iguala, tanto a los educadores como a los educandos. Bueno, ¿cuáles son los soportes pedagógicos que tiene el sistema educativo virtual? Los mismos que tenían, digamos, la presencialidad. Estaba entre la teoría cognitiva, tal vez ahora con esto, digamos, de la inteligencia artificial, de todos los procesos que vienen, digamos, construyendo las teorías cognitivas, sean necesarios, mucho más necesarios que antes, digamos, y la teoría constructivista. Cuando planteo, por supuesto, la teoría constructivista, me estoy planteando a las teorías generadas a partir de Piaget, de Vygotsky. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el tercer informe de la UNESCO? Que hay que repensar la educación hacia un bien común universal, que se hace como una pregunta. Por esto de que ya estaba anunciado esto de la globalización. Es más, recuerdo en esa época, yo estaba trabajando en la Organización Mundial de la Salud, cuando se planteó por allá, por la década del 90, ¿sí? Del 90, un eslogan que decía: pensad localmente y actuad globalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, es decir,
cada vez vamos a centrarnos en el campo de la educación. De alguna forma hay una sensación de localidad en esto de los entornos de aprendizaje que son locales, pero es decir, la interconectividad nos lleva a pensar globalmente en el sentido de que nos hacemos de alguna manera cargo de ciertas problemáticas que van surgiendo en otros lugares y que además nos interpelan a nosotros. Entonces, si bien esto pareciera ser como sería interpelaciones de pequeñas aldeitas, digamos, locales, pero que en esto, digamos, de la interconectividad y como manera ya de construir ciudadanía, nos lleva a que pensemos, es decir, localmente, pero para actuar en términos globales. Esto se convirtió en lo que diría Chomsky, en una aldea global. Bueno, pero ¿cómo va a ser esa aldea global? Este es el gran interrogante. Y en ese sentido, yo les sugiero que lean a Chomsky porque es alguien que ha estado siempre bastante preocupado en esto que estoy planteando y que hoy lo tenemos que vivir, porque antes era como algo lejano. Hoy es cercanísimo, hoy lo estamos viviendo. Y es cómo va a ser esa aldea global que pueda propiciar una mayor justicia, la equidad social y la solidaridad mundial. Estos son temas que me parece que son fundamentales para pensar cómo queremos construir este mundo post-COVID-19. Bueno, fundamentalmente desde la perspectiva de la educación, esto nos lleva a un punto importante, en un trabajo. Vamos a educarnos en un clima de trabajo y ese trabajo es un trabajo colaborativo, donde todos no podemos, digamos, no estar conectados y lo que tenemos que hacer es crear nuestros propios espacios de conexión. ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Qué queremos construir? ¿Qué mundo, qué realidad queremos realizar? Y esto es lo que nos hace a que o estamos conectados o estamos fuera del sistema. Con lo cual, creo que tenemos muy poco margen. No podemos pensar, y me parece que aunque, voy a hacer una suposición que es totalmente loca, porque no es así, desde el punto de vista epidemiológico no es así. El coronavirus vino para quedarse. Todo esto no estoy diciendo, esto lo habrán escuchado, pero ¿qué quiere decir eso? Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, quiere decir de que cuando un virus adquiere la magnitud, la importancia, digamos en el sentido de que es pandémico, ¿sí? Está que lo podamos de alguna manera reducir en términos de poder controlarlo. Eso se controla nada más que técnicamente con las vacunas. Y con, por supuesto, un aprendizaje de la sociedad que tiene que incorporar toda, digamos, esta, que a veces somos medios reacios, a sostener la vacunación en forma constante. A veces decimos, bueno, este año no me vacuno. No, porque el no vacunarse ese año, y si son muchos los que piensan que no se van a vacunar ese año, por ejemplo, para el caso de la influenza, es probable que haya una epidemia. Y todas las epidemias son enfermedades, y las enfermedades nos ponen en una situación de debilidad bastante significativa, bastante fuerte. Por lo tanto, vuelvo a decir, yo creo que también esto es un trabajo colaborativo entre que los generen una vacuna y que nosotros, es decir, sostengamos un hábito de vacunación. Bueno, estas son digresiones que hago que se me ocurren porque de alguna forma tiene que ver con esta manera solidaria que tenemos de actuar. Es decir, de colaborar y colaborar solidariamente, no es colaborar, digamos, porque, bueno, te ayudo, porque a cambio obtengo algo. No es una colaboración que podría decaer en un trueque. Esto es una colaboración en la cual es solidaria a la propia construcción de nuestro vivir en sociedad. Bueno, tenemos los recursos. La cuestión es tratar de resignificarlos
y ver cómo vamos a poder hacer posible esto, digamos, de habilidades procedimentales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo y por qué? Tenemos que aprender a preguntarnos y a dar respuestas. ¿Cuándo y por qué se necesita información? ¿Dónde encontrarla? Porque en la medida que nosotros hacemos, reitero, estas preguntas, son esas habilidades que las vamos adquiriendo y que las podemos transferir a los educandos. Entonces decía, ¿cuándo y por qué se necesita información? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo evaluarla para que sea eficaz? Y acá y cómo me tapa un cartelito, por eso es que no estoy pudiendo verlo, pero me acuerdo perfectamente, porque es la parte que más me gusta, cómo comunicarla éticamente. Porque también ahora que la comunicación no es la comunicación cara a cara, ¿sí? Y donde yo a medida que veo la cara voy cambiando el tono, voy cambiando, digamos, mi postura corporal, voy pensando que se estará aburriendo, entonces tendría que hacer un chiste. No, esto significa que yo, como no los estoy viendo, los tengo que imaginar. Esto también aparece, digamos, una virtualidad que genera como una necesidad de pensarlo al otro y de ver de qué manera puedo, es decir, gustar, ¿sí? Y esto no me parece nada secundario. Bueno, vamos a ver entonces cuáles serían, y ya para ir terminando, cuál es y acá me acordé de García Márquez, y dije, pensemos en la virtualidad en tiempos de COVID-19. Bueno, muy bien, veamos las ventajas. Hay un alto grado de interdisciplinariedad, cosa que lo sabíamos, pero no lo podíamos realmente plasmar y aplicar. Esta es nuestra oportunidad. Hay un aprendizaje colaborativo, que es lo que acabo de señalar. Hay una alfabetización digital necesaria en un mundo tecnológico y globalizado. Hay un desarrollo de competencias creativas, innovadoras en la resolución de problemas de modo colaborativo, con lo cual se potencia mucho más nuestra creatividad. Hay una autoadministración de tiempo y espacio. Esto nos lleva porque, bueno, en relación a eso, voy a hablar que también, así como aparece como ventaja, puede ser una desventaja, ya lo hablo. Hay una disponibilidad de una gama de objetos de aprendizaje digital. Hay una posibilidad de individualizar al alumno, de visualizar el comportamiento grupal. Y ustedes dirían, ¿cómo se individualiza? Sí, porque hay plataformas que nos dan perfectamente la posibilidad de entrar y de ver cómo va creciendo, cómo va desarrollando ese proceso de autoaprendizaje, cuáles son los recursos a los cuales va apelando, y eso lo podemos ver tanto, me insisto, de una forma individual, como cuando le generamos los foros para que intercambien y creen respuestas a los problemas que vamos planteando. Es una evaluación más integrada, en el sentido de que va a haber tantos indicadores cuantitativos, cuántos responden, pero también cuál es la calidad de la respuesta que dan. Y visualizar distintos tipos de aprendizaje y de inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí en esta individualización vemos que no todos aprenden de la misma manera, no todos apelan a los mismos recursos, y esto tiene que ver con que también ponen en juego las distintas maneras que tienen de aproximarse al conocimiento. Y hay una mayor cooperación entre los docentes, no solamente intercátedra, sino, intracátedra, mejor dicho, sino también intercátedra. Y eso también es un logro, porque siempre hemos estado luchando con la posibilidad de plantear esto en términos incluso de las correlatividades, poder discutir con las otras cátedras, transversalizar opiniones, que no ha sido fácil. O sea que siempre, esto es una oportunidad para poder hacerlo tanto desde el punto de vista vertical como horizontal en las relaciones intercátedras.
¿Cuáles son las desventajas? En estos momentos, en el aquí y ahora, es que nos ha desestabilizado, ¿sí? Dice, no, es como suelo decir, y lo reitero porque es lo que primero se me ocurre, es como que nosotros estamos aprendiendo a gatear y de pronto nos anotaron para una maratón. De manera tal de que todo esto nos ha precipitado y como toda urgencia que además nos lleva a que tengamos respuesta cuando ni siquiera le hemos logrado pensar cuál es el carácter de la urgencia, nos llena de ansiedad. Y esta ansiedad no solamente es para los docentes, sino para los alumnos. O sea que alumnos y docentes están igualmente desestabilizados, diría yo, por la situación. Esto nos hace repensar, por ejemplo, la gestión de la unidad tiempo-espacio. Porque una cosa es decir, yo vengo a tal hora, estoy en tal aula, y ahora parece ser de que el tiempo es como una cadena o como una cinta sin fin, y el espacio sí es lo único claro que tengo, que es el espacio en mi propia casa, ¿sí? Y esto también desorganiza y genera ansiedad. Por otra parte, un problema que tenemos es que no está garantizada, porque nosotros hablábamos, bueno, el soporte internet, sí, pero digo, no debe haber sido ninguna casualidad desde que hace más o menos unos 5 años a esta parte, las fibras ópticas andan por todos lados, porque bueno, evidentemente ya se sabía, por lo menos no que iba a existir el coronavirus, o tal vez sí, no sé, pero sí que cada vez íbamos a estar más interconectados y por lo tanto era necesario de alguna manera poner en condiciones una infraestructura que nos posibilitara la conectividad. Pero esto no quiere decir que todos estemos con las mismas condiciones, ¿no? Hay alumnos que no van a estar en esas mismas condiciones, docentes que tampoco lo van a estar, y no porque, digamos, a veces estas tecnologías requieren de una, digamos, de una aparatología que esté permanentemente actualizada, porque la manera en que corre, la velocidad en que las tecnologías de informática y comunicación van produciéndose, nos lleva a que de pronto teníamos la última generación en la maquinaria, en el hard, y resulta que quedó obsoleta. Esto es un problema. Y la exigencia de mediar entre necesidades de aprendizaje y las tecnologías. Esto es algo nuevo para nosotros, porque tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen los alumnos frente a los problemas que nosotros planteamos como digamos, materia de aprendizaje para una titulación, y los recursos que se tiene para hacer posible ese aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que estar mediando, con lo cual quiere decir que tenemos que conocer las necesidades, insisto, de los educandos, y por otro lado tenemos que conocer cuáles son las posibilidades dentro de esa gran, amplia gama de objetos de aprendizaje, o sea, de recursos didácticos que nos ofrece la tecnología para poder facilitar y hacer posible ese aprendizaje. Y por otra parte, reitero lo que antes ya señalaba, esto nos exige a estar en una situación de aprendizaje permanente que, bueno, aprendíamos cuando queríamos, ¿sí? Bueno, esto es todo un desafío. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido siempre he sido optimista. Y creo que esa es la marca que me dejó el haber sido de la generación del 60 y haber estudiado en Córdoba, en que toda crisis es una oportunidad. Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Las preguntas que veo que ustedes están realizando voy a responder porque generalmente están en dos ejes. Hay dos cosas del orden de preocupación que ustedes tienen, que es sobre cómo es el pasaje del rol digamos, del docente, de ser, digamos, un activo, digamos, en el sentido de un educador activo, a un
mediador, a un facilitador. Yo creo que eso lo van a ir adquiriendo, como todo proceso, con el tiempo. No es que, y acá me ocurre una frase de Simone de Beauvoir, que dice que no se nace mujer, sino que se hace mujer. Bueno, es lo mismo. De alguna forma vamos a aprender a ser docentes facilitadores. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Y acá retomo esto que dije de un aprendizaje permanente. Hay algo que nos debe movilizar para poder ejercer ese rol, que es a tratar de, en primer lugar, familiarizarnos con la tecnología. Nosotros hemos tenido, sobre todo, digamos, por los cientistas sociales en general, una cierta aversión, ¿no? Esto es cosa de técnicos, de tecnólogos. Pero cuando uno empieza a familiarizarse, ven que los tecnólogos han hecho cosas muy agradables, son muy amigables, algunas son complejas, pero muchas más son amigables. Y cuando uno le da un poquito de tiempo, empieza a entenderlas y puede empezar también a clasificarlas, como para tal actividad me convendría, por ejemplo, que se discutiera en un foro. Para tal otra actividad me gustaría que desarrollen un tema y que lo hagan en un Power. Para tal cosa me gustaría que hagan una infografía, porque además esto me permite evaluar de una forma cualitativa, de una manera bastante integrada, es cómo han integrado el conocimiento y han hecho representaciones manejando, digamos, escritura y manejando imágenes. O sea, dos códigos. Y esto es interesante, y esto habla también de un cierto tipo de inteligencia que para determinadas cuestiones uno las tendría que dar la oportunidad que las desarrolle, ¿sí? Bueno, eso se me ocurre, digamos, con respecto a esa pregunta. Con respecto a la evaluación es, bueno, mucho más compleja, creo, pero no tampoco imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nosotros nos tenemos que situar que si nosotros miramos, si ustedes ya han ido, por ejemplo, interactuando con sus educandos, les han dado actividades y ven cómo ellos van resolviendo las cuestiones que ustedes les dieron en las consignas, también ayuda a pensar cómo van a evaluar. Porque en nuestra carrera, en nuestra disciplina fundamentalmente, nosotros no debería interesarnos, por ejemplo, respuestas que nos digan cuánta capacidad memorística tienen para citar de una manera puntual a tal o cual autor. A nosotros lo que nos interesa, y pensando desde una manera coherente en un diseño espiralado, nosotros tendríamos que pensar de qué manera, es decir, en la propuesta, en la consigna que nosotros le hacemos de pensar un determinado concepto, ha podido integrar lo que desarrolló en digamos, en la materia que le antecedía, y cómo puede integrar con lo que en estos momentos estamos viendo. Entonces, esa recuperación de conocimiento tiene que ser un elemento que pongamos en juego en los procesos evaluativos. Y bueno, en términos digital, y bueno, que la tecnología nos ofrece desde hacer cuestionarios breves, ¿no? Google nos ofrece esta posibilidad. Breves digo porque tenemos que hacer cuestionarios breves, porque tenemos que evaluar en tiempo, que el tiempo no es el tiempo de la presencialidad, ¿sí? Entonces, ver qué es lo que importa, nos importa
como competencia que hayan adquirido, ¿sí? Y si nosotros en la construcción de nuestra planificación de materia hemos puesto cuáles son las competencias que queremos que logren los educandos, entonces, en función de eso, tenemos que retomar esto como punto de partida para poder decir, bueno, en esta unidad que estamos desarrollando, ¿qué es lo que quiero que tenga como habilidad? Como que en una determinada situación pueda desarrollarla. Y ahí eso va a ser la orientación para que podamos hacer las preguntas, ¿sí? Además, la pregunta en la oralidad, y bueno, acá, digamos, el problema tal vez que tengan que desarrollar ustedes es la cantidad de alumnos, ¿sí? Esto sí, es verdad que hace una diferencia respecto de nuestra, por ejemplo, de nuestra carrera, en la cual nosotros no tenemos una matrícula tan amplia, ¿sí? O sea que, bueno, ahí van a tener que pensar, y yo digo que es un buen momento también para hacer entre todos los docentes una videoconferencia, o sea, una interconectividad virtual para que ustedes desarrollen y puedan elaborar esta pregunta. O sea, que puedan no elaborar la pregunta, sino elaborar la respuesta a la pregunta que ustedes están formulando. Yo me iría despidiendo y agradeciendo nuevamente que me hayan convocado en esa casa tan amada. Gracias.